Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Atenas y Jerusalén. Estas tensiones filosóficas que hoy más que nunca, ya verán por qué, nos presenta Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal, querido Jorge? Sí, como bien tú dices, hoy nos vamos a restringir realmente a Atenas y Jerusalén. A veces desplazamos la polaridad, pero hoy, por lo menos el comienzo es sobre todo Atenas y Jerusalén. Aunque vamos a ver que vamos también a transcurrir otras épocas y otros sitios. Pero en principio, para ubicarnos en Atenas, decir que para muchos historiadores de la filosofía, hay historiadores de la filosofía que optan por hacer un corte en algún momento del pensamiento filosófico, hacer esas rupturas, esos grandes cambios en algún sitio, y no todos se acuerdan en el mismo sitio. Doy un breve ejemplo. Para muchos, la modernidad comienza en el Renacimiento, para muchos la modernidad comienza en la Revolución Francesa, pero también para muchos la modernidad comienza en casi diría en la Edad Media, cuando comienza muy tempranamente un pensamiento que se llama el nominalismo. Lo que quiere decir que el momento de poner rupturas esenciales en la historia del pensamiento y de la filosofía eh, es un tema de agenda y también es un tema opinable. Y es muy interesante las diferencias que hay en ese sentido. Para muchos, una de las grandes revoluciones en la historia del pensamiento tiene lugar con Sócrates, cuando Sócrates de alguna manera gira la atención, gira la luz, en lugar de colocar la atención como lo habían hecho sus predecesores, en la pregunta de, porque otra cuestión, muchas veces los cambios filosóficos, la mayor parte de las veces, no son en las respuestas, sino en cambiar el repertorio de preguntas. Entonces, la pregunta ya no es tanto qué son las cosas, de qué está hecho el universo, cuántos son los astros celestes o cómo es la bóveda celeste, qué hay allende, qué hay más allá de nuestro mundo, sino la preocupación más inmediata, más cercana de cómo vivir mejor, cuál es el mejor modo de vida posible. Entonces, la pregunta cambia de una preocupación por los mundos y las esferas y la bóveda celeste y lo allende, lo conocido, a preocuparnos y ocuparnos por la faena inmediata y por alcanzar el mejor modo de vida posible. ¿O cuál sería también el mejor modo de vida posible? Esta tensión, que parece íncita, inherente a la naturaleza humana, corta transversalmente no solo la historia de la filosofía, sino del pensamiento todo, de la literatura. Estoy recordando el prólogo de Fausto, de Goethe, la famosa frase, nada sé decir del sol y los mundos, solo veo cómo se atormentan los hombres. O sea, ¿de qué vale conquistar el espacio? ¿De qué vale los grandes descubrimientos si no atiendo a las cuestiones inmediatas, apremiantes, como son las relaciones humanas y lo que le pasa al hombre? Esa tensión, esa polaridad aparece también
como un epítome, como resumida, en una obra de Voltaire, que hay que decir aparte, digo que Voltaire, a pesar de su carácter agnóstico y de libre pensador, tenía posiciones complicadas. Sin embargo, en una gran obra de Voltaire que se llama Cándido, él presenta dos personajes, uno que es Cándido, que representa el sobrio humanismo terrenal, aquello que germina, cuida su jardín, y Micromegas, un habitante de Sirio, del planeta, que viaja como un cometa, que anhela, es el hombre que anhela, el hombre de allende lo conocido, el hombre de la aspiración, el hombre de la curiosidad, el hombre del impulso, del élan vital, como diría Bergson. Entonces, Micromega representa aquello que huye. Y luego también en la tradición griega, el personaje de Perseo, aquel que tiene las sandalias volantes, y que salva de las fauces de un monstruo marino a la deslumbrante Andrómeda, que había sido encadenada a una roca para ser sacrificada al dios Poseidón. Blanco sobre negro. Lo que hice fue un recorte de toda una tradición que representa la legítima aspiración humana al más allá, a escrutar los misterios desconocidos. Yo puse ejemplos que tienen que ver, porque son los inmediatos, los astros, la bóveda celeste, los territorios allende lo conocido, pero también pueden ser los secretos interiores, no tiene por qué ser una afuera necesariamente. Ahora, la tradición judía o el pensamiento judío no fue ajeno, más bien estuvo profundamente pregnado y presentó una gran porosidad para recibir esta cuestión, y parece siempre haber sido, si bien hay toda una tradición apegada a los secretos inescrutables e inefables y que intenta ir hacia lo desconocido, por lo cual en general la tradición pone un límite de edad para adentrarse en esos misterios. Sin embargo, también es muy fuerte, digamos, la tradición de Cándido, ¿no? La tradición de ese humanismo, podríamos llamar terrenal, ese geohumanismo, esa sabiduría del jardín propio y no de la bóveda celeste, si quisiéramos usar dos tropos muy representativos de esas dos figuras, de esa tensión. Entonces quería citar algunas páginas de Filón de Alejandría, que recomiendo familiarizarse, aprovechar la cuarentena y leer a Filón de Alejandría, que por otra parte no es un pensador complicado, y no lo es por una razón, porque su filosofar tiene como característica reconocida, en general por todos, por la historia de la filosofía, el uso de la alegoría. Fue uno de los primeros que comenzó con la figura de la alegoría, no la metáfora, no el símbolo, sino la alegoría. Y esa forma de filosofar con la alegoría lo vuelve muy amigable como texto para leer, Jorge. Leo a Filón en un texto que es sobre los sueños, así se llama, y dice Filón: ¿y por qué, pisando como estás sobre la tierra, saltas por encima de las nubes? De nuevo, mirá qué interesante, Jorge, acá la figura de la nube y de la tierra. Considera, amigo mío, no es lo que está arriba y más allá de tu alcance, sino lo que te es cercano, o más bien, haz de ti mismo el objeto de tu investigación.
Esta fue la gran revolución de Sócrates. Acá tenemos un Filón de Alejandría súper socrático, convertirse uno mismo en objeto de investigación y no buscarlo ni en los microbios ni en los astros. Haz de ti mismo el objeto de tu investigación imparcial, puesto que antes de que hayas realizado una averiguación de tu propia morada, ¿no es un exceso de locura examinar la del universo entero? Me parece que está muy claro, ¿no? Leo otra que va en el mismo sentido. Esta otra pertenece a otro texto de Filón de Alejandría que se llama Sobre la migración de Abraham. Dice: os suplico, oh seres insensibles, que no tejáis vuestras fábulas altaneras sobre la luna y el sol, o los otros objetos en el cielo y el universo, hasta tanto no hayáis investigado y conocido a vosotros mismos. Clarísimo. Filón. Es interesante porque otro texto, por ejemplo, Filón tenía igual y gran acceso a toda la tradición judía, era un judío de Alejandría, como a la tradición griega, de la cual era erudito, por otra parte. Fíjate que Anaxímenes de Mileto le dijo a Pitágoras: ¿qué provecho puedo yo sacar del conocimiento de los seres? Perdón, ¿qué provecho puedo yo sacar del conocimiento de los astros cuando tengo presente ante mis ojos la muerte y la servidumbre? O sea, ¿qué importancia tiene saber sobre los astros cuando ante mí mismo tengo la muerte y la servidumbre? Fíjate que va en el mismo sentido que lo de Filón. De modo que me quedaría con esta idea, ¿no? De que tenemos dos grandes líneas que, como dije antes, son reconocibles a lo largo de la filosofía, que tienen que ver con esto. O nos ocupamos sobre todo de... Quiero decir también que hay buenos argumentos pro Perseo, pro Micromegas. O sea, hay buenos argumentos también para estimular la curiosidad por lo lejano, porque finalmente es esa curiosidad la que nos mueve, la que está más allá de nuestros ojos. Sin embargo, Filón y Cándido nos recuerdan también la importancia de cuidar nuestro jardín. En un ataque de bronca, en un texto clásico, Las noches áticas, de Aulo Gelio, el autor dice: ¿qué me importan las Pléyades o la constelación del Boyero? Es decir, ese mundo, por más seductor que sea, de las estrellas, de la bóveda celeste, ¿no? ¿Qué me importa si tengo que solucionar no solo, fíjate que acá hay dos inflexiones, porque la atención por lo que podríamos llamar lo mundano, lo cercano, lo propio, puede tener una inflexión egoísta, como decir, investigarse a sí mismo, pero también, como vimos en la frase de Goethe del comienzo, nada sé decir del sol y los mundos, solo veo cómo se atormentan los hombres. También Anaxímenes habla de qué me importan los astros, no por mí mismo, dice él, sino por la muerte y la servidumbre de los demás. Es decir, que
Y en la tradición judía, en la tradición de Jerusalén, yo creo que siempre, primero que hay una precaución muy grande en atravesar ciertos umbrales de conocimiento. Hay advertencias desde los orígenes, desde el Génesis con el árbol del mal, Bereshit, hasta todas las precauciones que se toman cuando se quieren atravesar los umbrales de ciertos misterios, e incluso se determina a veces cierta edad en que las personas deben comenzar a ciertas investigaciones, digámoslo, teosóficas o esotéricas. De modo que yo diría que ahí hay una temprana secularización del pensamiento judío que va muy, muy de la mano de cierta tradición del pensamiento griego y luego del pensamiento occidental secular, de una preocupación por lo humano, lo interhumano, lo próximo, lo humano y lo interhumano. Esa sería la definición que queríamos alcanzar, ¿no? Lo próximo, lo humano y lo interhumano, y no tanto lo que está allende o más allá de nuestra vida o de nuestro conocimiento. Jorge, yo diría que esa sería la gran tensión hoy entre Jerusalén y Atenas, que como vemos y como casi siempre es una tensión y es al mismo tiempo un diálogo y una interacción. Pues muchas gracias, Pablo Dreisig, por habernos enfocado hoy sobre este tema de hacia dónde mirar, ¿no? Si mirar hacia las estrellas o mirarse de alguna manera en el espejo para ver qué nos pasa a nosotros mismos. Muchas gracias y esperemos volver a contar contigo la semana que viene. Gracias, Jorge, por supuesto, acá en la Tierra.